Dementes Conectadas. 3 personalidades distintas desmitifican la salud mental. Carla Vilet, Rodrigo Herbert y Basti Santoyo se quedan contigo hoy en Dementes Conectadas. Amigos, ¿qué tal? Un gusto poder saludarlos este día lluviosito. Espero que estén disfrutando el clima, que estén disfrutando lo que estén haciendo y que nos escuchen. Saludo con todo el gusto del mundo a mis amigos, compañeros, psicoterapeutas excelentes, gente sensible y empática. Primero saludo a Carla Vilet. Hola, queridos amigos. Me da risa porque es verdad. Todos somos de este tipo. Pues siempre un gusto estar con ustedes y el día de hoy además tenemos un gran invitado. Bienvenidos todos. Bienvenidos, gracias por escucharnos. Rodrigo. Hola, ¿qué tal? Un gustazo siempre estar con ustedes. Y hablando de un tema otra vez súper importante, y creo que es un tema que vale mucho la pena llevar a la mesa, ya se van a dar cuenta cuál es. Pero antes de empezar con el tema, vamos a comenzar con nuestra sección de quién debería de ir a terapia. Y no les dije nada antes porque voy a mandar a terapia a Carla y a Rodrigo, aunque ya van, pero podrían hacer más constantes sus citas. Estamos chupando tranquilos. Porque déjenme decirles que yo tengo una peculiaridad que estoy segura que alguien más la tiene allá afuera, que es yo cargo mi pasaporte siempre, en cada momento de mi vida y en cada circunstancia. Y he sido duramente criticada por ese hecho y yo creo que necesitan abrir su mente y saber que hay que escapar en cualquier momento de la vida. Ahorita hay guerra, hay muchas cosas y uno tendría que saberse listo para cualquier circunstancia. Híjole, Basti, vemos, lo hablamos, ¿quién necesita ir a terapia? ¿Si nosotros o la que carga el pasaporte en su bolsa? Estoy segura diario. Que escúchenlo. Hay más diario. Peculiaridades de las personas. Yo cargo mi pasaporte, pero también aquí hay otras rarezas que ustedes pueden tener, pero son aceptadas. Y que digo, afortunadamente vamos a terapia y afortunadamente llevamos un proceso cada quien en diferentes... 2 veces por semana no les caería mal, ¿eh? Yo a estas alturas ya no voy 2 veces por semana, pero muchos años fui. Y digo, de repente, y eso es lo que pregunta también mucha gente, ¿no? O sea, ¿cuánto si tiempo vamos a terapia? No, ¿cuánto tiempo tengo que ir a terapia? Y eso dependerá de cada quien, ¿no? O sea, como todos estos trabajos son totalmente individuales y definitivamente el proceso tú también te vas a ir dando cuenta cuándo tienes que ir y cuándo puedes parar. Y sabes que ya hablando un poco en serio, depende también del enfoque en el que estés teniendo un tratamiento. Claro. Cuando yo estudié psicoanálisis tenía que ir 3 veces por semana a análisis. 3 veces. 3 veces. No. Yo nada más me le eché de 2 y de todos modos era heavy. Está heavy el asunto. Ya cuando tienes una terapia cara a cara, pues es diferente de acuerdo al enfoque y conforme van avanzando los pacientes, pues ya espacias muchísimo más las sesiones. Y que de repente también se pueden ir adecuando a las necesidades del paciente. A veces la cuestión económica no permite una sesión semanal y mucho menos 2 o 3, ¿no? Entonces, pero hablando con tu terapeuta, creo que puedes llegar ahí al acuerdo de poderte ver un poquito más separado y a lo mejor cambiar el tipo de terapia que te pueda servir en esas circunstancias, ¿no? Y que la terapia es un proceso, porque luego, tú ahorita hablabas de lo económico, pero hay gente que a lo mejor piensa que el recurso para hacerlo de una manera semanal o quincenal es mucho, pero luego terminan yendo a la ayahuasca, que cuesta un dineral y pues no es tan Y es así. más peligroso. Ajá, exactamente. Por ahí tenemos brotes psicóticos a través de la ayahuasca, después de eso. Aguas. Pero bueno, vayan a terapia, trabajen con su apertura, porque hay peculiaridades de las personas que están bien. Te aceptamos, Basti, Sí, te sí. queremos con Gracias. todo y todo. De tu No, pasaporte. no los voy a abrazar. Pero bueno, ahora sí, empezamos con el tema. Es un tema interesantísimo y ahorita Rodrigo nos va a decir por qué elegimos este tema. Vámonos al tema de hoy. El tema de hoy es... La infertilidad es un tema de creciente relevancia en el ámbito de la salud reproductiva que afecta a millones de personas en todo el mundo. Este problema no solo implica un desafío médico, sino también social, económico y emocional. Por lo tanto, es fundamental que el acompañamiento psicológico forme parte del abordaje terapéutico. Hablar de infertilidad es también una forma de romper el silencio, reducir el estigma y dar visibilidad a una realidad que muchas personas viven en privado. Bueno, antes que nada, antes de empezar este tema, tenemos un gran invitado. Aquí lo tenemos escuchando nuestras sandeces. nuestros sandeces. Sí. Pero un gusto tenerlo aquí con nosotros, al doctor Pablo Lin García. Él es egresado de la Facultad de Medicina de aquí de San Luis Potosí, con especialidad en ginecología y obstetricia por el Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto, con subespecialidad medicina materno-fetal por el Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes en la Ciudad de México. Bienvenido, Pablo. ¡Bravo!
Hola, muchas gracias. Basta, yo no cargo con mi pasaporte. Entonces espero que no me mandes a terapia dos veces por semana. Pero bueno, gracias por la invitación. Antes que nada, bueno, esto de la especialidad de medicina materno-fetal, cuéntanos un poquito qué significa eso, Pablo. Bueno, su especialidad de medicina materno-fetal es una subespecialización de la ginecología obstetricia, que se enfoca principalmente en ver la patología materna, el contexto de patología materna, mamás que se embarazan con alguna enfermedad, digamos lupus, hipertensión, diabetes, etc., ¿no? Cardiopatías. Y también vemos la parte de la salud fetal, ¿no? Hay un término muy bonito de la medicina materno-fetal que es ver al feto como paciente y es encargarnos de que el feto crezca saludable, vigilarlo para que pues tengamos los mejores resultados perinatales. Y que además yo quiero decir que siempre tratamos de invitar personas que sean unas chingonas en lo que hacen. Y no lo dijo Rodrigo, pero aquí el doctor José Pablo fue una de las personas que participó en una cirugía, ¿no? Hace tiempo y, o sea, como paciente el feto, ¿no? Claro. A ver, sí. O sea, cuéntanos de eso, o sea. Bueno, fue hace ya como 2 años, me parece, un año, 2 años. Era un embarazo gemelar. Bueno, también parte de la medicina fetal ve esta parte de los embarazos complicados por patología fetal. Y era un embarazo gemelar. La gemelaridad o el embarazo gemelar puede tener varias, ramas de patología. Ya puede ser que el bebé pueda tener una malformación. O en el contexto específico del embarazo gemelar, lo que la gente conoce como cuates o gemelos idénticos. Cuando son gemelos idénticos, que es cuando comparten la placenta, uno de los fetos puede desarrollarse sin corazón, ¿no? Entonces las conexiones que hay dentro de la placenta hace que el gemelo que no desarrolló corazón siga creciendo porque el otro bebé le llamamos gemelo bomba, porque él está pasándole sangre para él y para el hermano. Entonces, ese tipo de cirugías que se realizó específicamente es limitar el flujo de sangre porque conforme el gemelo acárdico va creciendo, hace que el otro bebé pueda caer en falla cardíaca y pueda morir, ¿no? Entonces, esa cirugía es muy importante porque es darle buen pronóstico al feto sano, ¿no? Uf. O sea que nomás imagínense uno que le da miedo cortarse una uña y aquí el doctor operó así. Es un chingón, ¿no? ¡Wow! Y bueno, afortunadamente nos pudo acompañar ahora para hablar de este tema, que es infertilidad, que creo que es un tema bien importante también. Tuvimos una cuestión cuando hablamos de maternidad al inicio de esta temporada, donde los hombres, encontrando ese tema, como que dejaron de ver un poquito el episodio. Ahora quisiera invitarlos a que se permanezcan aquí porque en realidad van a aprender mucho y de un experto también en relación al tema. ¿Por qué? Porque para la cuestión de infertilidad no solamente es la mujer, ¿no? O sea, obviamente el hombre está involucrado y como pareja también. Y qué mejor que la pareja tenga conocimientos acerca de este tipo de problemas para saber cómo, o sea, si eres una persona heterosexual, cómo apoyar también a tu pareja. Y si eres una persona homosexual, pues tienes amigas, tienes mamás, tienes pues muchas veces tu grupo más cercano son un grupo de mujeres. Y entonces tener el conocimiento yo creo que te puede permitir muchísimo también saber acompañar. La sensibilidad. Y tener la sensibilidad para escuchar ese tipo de temas. Entonces, quédense, de verdad les va a gustar muchísimo. ¿Por qué hablar de infertilidad? O sea, ¿por qué? Porque para empezar, las probabilidades de un embarazo en parejas saludables menores de 30 años que tienen sexo con regularidad únicamente es del 20 a 30%. ¿A qué le llamamos sexo con regularidad? A ver, doctor, ¿qué es? Sexo con regularidad es que tengamos relaciones sexuales los 3 días previos y un día después del día esperado de la ovulación, ¿no? O sea, entonces, al menos 4 veces al mes. Al menos 4 veces al mes. Ok. Ok, y también es importante saber que los problemas de infertilidad y las tasas de aborto aumentan o empiezan a aumentar después, el porcentaje después de los 35, ¿verdad? Sí, mira, el tema de los 35 años es muy arbitrario. Muchas mujeres le tienen miedo a este tema de los 35 años. Y sí hay algunas patologías que pueden incrementar a mayor edad, pero no es como que antes de los 35 tengas un embarazo saludable y después de los 35 ya no. Okay. ¿No? O sea, es
es variable, ¿no? Depende de la condición, de la salud materna, de cómo estuvo su historial previamente, si hace ejercicio, el peso, si tiene alguna comorbilidad, si ya tiene, como lo comentaba ahorita, si tiene alguna enfermedad autoinmune, lupus, toda una gama de enfermedades que pueden o no complicar la fertilidad, ¿no? Y una vez el embarazo, entonces, yo lo primero que diría es no tenerle miedo a los 35 años, porque se puede lograr un embarazo saludable después de los 35 años, teniendo los tamizajes y el seguimiento adecuado. Perfecto. A grandes rasgos, la infertilidad es que no se pueda lograr un embarazo, ¿no? Tengo entendido que hay una infertilidad primaria y una infertilidad secundaria. La primaria es esta pareja que no ha podido embarazarse en ninguna ocasión, y la secundaria es estos que sí lograron embarazarse, pero después por ciertas circunstancias no lo han logrado. Y las causas, bueno, nos quisieras hablar un poquito, Pablo, de cuáles son las causas más, sobre todo en mujeres, más comunes de problemas de fertilidad. Sí, mira, el contexto de la fertilidad es muy importante. Si hablamos de estadísticas, aproximadamente 48 millones de parejas a nivel mundial tienen infertilidad o tienen el diagnóstico de infertilidad. Y si lo ponemos aquí en México, alrededor de 5 millones de parejas tienen el diagnóstico de infertilidad. O sea, 10 millones de personas, ¿no? Si hablamos de pareja, llevan este diagnóstico de fertilidad de infertilidad aproximadamente. Y la infertilidad, pues la vamos a ir desglosando, ¿no? Oye, perdón que te interrumpa, pero me gustaría que primero pudiéramos definir qué es la infertilidad. ¿Qué es infertilidad? O sea, bien. ¿A quién sí le podemos denominar que es infértil y a quién no? Claro. La infertilidad la podemos diagnosticar cuando tenemos una pareja que tiene relaciones sexuales de forma regular y que no logran el embarazo después de un año, si es una paciente de menos de 35 años. Okay. Después de los 35 años, como les dije, no es que sea como un parteaguas, pero sí tenemos un poquito más, digamos, no quisiera decir prisa, pero sí tenemos que hacer un abordaje un poco más intensivo, porque sí, a mayor edad, disminuye la capacidad reproductiva, ¿no? Pero es algo que va siendo gradual. O va incrementando también el riesgo de enfermedades, por ejemplo, cromosómicas, ¿no? Si se logra un embarazo espontáneo. Entonces, para fines prácticos, menos de 35 años es un año completo de relaciones sexuales regulares y que no se logra el embarazo. Después de 35 años, en un periodo de 6 meses. Después de los 40, lo que se recomienda es que se inicie un abordaje de forma inmediata. O sea, no esperar 3, 6 meses a ver si se logra el embarazo espontáneo, sino ya abordar, porque sí disminuye la fertilidad ya de forma más importante pasando los 40 años. Que se tiene también la idea que platicábamos antes de empezar la grabación, de que también infertilidad son estos embarazos que inician y que no se completan en cierto punto del embarazo, ¿no? O sea, como que se puede llegar a perder o hasta abortos repetitivos, pero me comentabas que en realidad eso no se considera infertilidad, ¿no? No. Infertilidad es que no se logre la fertilización y la implantación, okay, ¿no? Ya los términos como que una paciente tenga pérdidas recurrentes o que tenga el antecedente de una muerte fetal, eso no se considera infertilidad, porque realmente la parte de lograr el embarazo sí se pudo, solo que probablemente la pérdida fue originada por otra causa, ¿no? Entonces, eso no es diagnóstico de infertilidad, eso no es diagnóstico de infertilidad. Hay otros términos: pérdida gestacional recurrente, antecedente de mama con óbito, o sea, son otra rama que se estudia aparte, pero infertilidad es que no se logre el embarazo, ¿no? Ya. Muy bien. Entre las causas más comunes de infertilidad en mujeres, bueno, ya comentaste algunas, ¿no? Obviamente cuestiones metabólicas, sí, diabetes, enfermedades autoinmunes, obesidad, ¿qué otras causas son las más comunes para...? Mira, cuando evaluamos la infertilidad, podemos tener factor femenino, factor masculino, ambos, y causas inexplicables, ¿no? Entonces, si desglosamos empezando por el factor femenino, aproximadamente 40-55% de las causas de infertilidad son de causa de la mujer, okay, ¿no?
Y de esas, lo más común en nuestra población es síndrome de ovario poliquístico. Es la endocrinopatía en la mujer más común. Tenemos una alta prevalencia, se estima que aproximadamente del 15 al 24% de las mujeres en edad reproductiva tienen ovario poliquístico. Y el ovario poliquístico va muy de la mano del peso, de problemas de sobrepeso u obesidad, ¿no? Entonces, no quiere decir que la mujer con sobrepeso o obesidad todas tienen ovario poliquístico, pero sí son patologías que van muy de la mano. Claro. Y aunque no hay ovario poliquístico, el peso también es un factor importante para la fertilidad. Entonces, México, pues tenemos alta prevalencia de ovario poliquístico y tenemos alta prevalencia de sobrepeso y obesidad. Entonces, son las causas más comunes de una anovulación. Cuando hablamos de ovario poliquístico, la causa de la fertilidad es anovulación, que es también un tema bien importante porque se creó como un mito que la mujer que tiene, o sea, cuando una mujer recibe el diagnóstico de ovario poliquístico, automáticamente piensa, nunca me voy a poder embarazar. Y eso es un concepto erróneo. Sí se puede embarazar, hay que tener un seguimiento especial, hay mujeres que tienen embarazo espontáneo, hay mujeres que requieren terapia farmacológica, muchas veces incluso mejorando el peso, se mejora los ciclos anovulatorios y se puede ovular y pueden tener un embarazo espontáneo. Entonces, yo creo que el primer concepto es que ovario poliquístico no es sinónimo de infertilidad, pero sí es un tema bastante común en la consulta ginecológica y es de la principal causa de anovulación en la paciente en edad reproductiva. Ahora, ¿qué es anovulación? Que el ciclo menstrual no logre hacer los cambios hormonales específicos para que se estimule un folículo, se haga la ovulación y se pueda fertilizar, ¿no? Ya. Oye, perdón, sí. embarazo espontáneo es no es como el de Aborto no es como el de María Madre de No, Dios, no, no. ¿verdad? Que fue una paloma. No, embarazo espontáneo es es que se logre el embarazo teniendo relaciones sexuales de forma regular. O sea, de forma natural, sin estar ningún tratamiento ni nada. Exacto. Okay. Sí, porque ya después, cuando hablemos de tratamientos, hay algo que se llama coito programado, que es... sí. Qué bonito, ¿eh? Con agenda. Es con agenda. ¿Qué tienes hoy en tu agenda? Coito programado. Exacto. Pero eso ya es un tratamiento específico de fertilidad. Que bien importante algo que dijiste, Pablo, que tendemos como sociedad a que siempre que pensamos en infertilidad, pensar que las mujeres son las causantes de este problema, ¿no? Y es un problema en realidad de pareja, ¿no? Y un porcentaje, dijiste que aproximadamente 40% de las causas son femeninas, pero entonces hay un gran porcentaje también de causas masculinas. Sí, claro, ¿no? sí. Podemos decir que lo podremos dividir como en tercios de forma general. Un tercio factor femenino, un tercio factor masculino y un tercio causas o ambas o inexplicables, ¿no? O sea, podemos hacer todo el abordaje completo, no encontrar algo que esté anormal Uh-huh. y de todas formas esa pareja no se puede embarazar y no tenemos una justificación médica para decir no se puede, no sabemos por qué no se puede, ¿no? O sea, Claro, que como todo en la medicina. La infertilidad masculina se debe principalmente a 3 factores. Número 1, que no se produzcan una adecuada cantidad de espermatozoides, que exista, número 2, algún bloqueo que impida que los espermatozoides sean liberados, o número 3, que existan defectos en espermatozoides, ¿no? Y las causas también son variadas. Obviamente también cuestiones metabólicas, cuestiones también autoinmunitarias, consumo de alcohol, consumo de cigarros, sustancias, pueden afectar esta cuestión, ¿no? Definitivamente un tema importante porque también impacta mucho en la salud mental, ¿no? Y creo que hemos hablado a lo largo de este podcast de cómo las diferentes patologías pudieran llegar a afectar la salud mental de nuestros pacientes y creo que este es un caso claro, ¿no, Carla? Sí, claro. Ver a pacientes en consulta con un proceso de infertilidad siempre ha sido como una montaña rusa, ¿no? O sea, la paciente, a mí me ha tocado sobre todo manejar en terapia infertilidades femeninas y es una montaña rusa que va primero desde muchas emociones que a la vez van muy de la mano, o sea, como que no solo se siente una cosa a la vez, van muchas emociones a la vez, son muchas cosas que se juegan.
Y bueno, ¿cuáles son los principales problemas que vemos en estas personas o que yo he visto en la clínica? Primero que nada, temas de ansiedad y de depresión que están ahí, pueden o no estar previas y pueden estar ahí o pueden como empezar a darse gracias a esta problemática. Normalmente ya para que cuando tengan el diagnóstico de infertilidad, como lo acabas de decir, o sea, ya pasó un tiempo en que se está buscando el quedar embarazada. Entonces, pues eso trae mucha sensación, por ejemplo, de vergüenza. Hay mucha sensación de culpa. Me ha tocado escuchar a chicas que dicen, es que ¿qué tengo yo mal? ¿Por qué no puedo? ¿Qué tiene mi cuerpo? ¿Por qué no puedo yo ser mamá? Mucha comparativa también. Se juega un tema como una especie de rivalidad, en donde, como, ¿por qué ella? Que no es buena en esto, que no tiene una pareja estable, que ni siquiera quería quedarse embarazada, porque ella sí puede embarazarse Como también dándole el valor a la mujer únicamente por la capacidad reproductiva, ¿no? Como si eso fuera la única razón de la existencia de las mujeres, Sí, ¿no? sí, sí. El hecho de que se defina la identidad muchas veces como a través de la maternidad, le dan la torre al proceso. O sea, si solo es una parte importante para la paciente, entonces eso no se vive tan culpígeno. Pero cuando eso es como el proyecto de vida, se vive como mucho más intensa pues la especie como de duelo. Bueno, no especie, es un duelo, ¿no? Sí. Acuérdense que cuando hablábamos de duelo, el duelo tiene varias etapas y atravesar el duelo implica empezar por el enojo. Primero la negación, ¿no? Pero entonces al principio, no, pues esto sí se va a lograr. Luego el enojo. Se enojan con la pareja, se enojan con ellas mismas, se enojan con la vida. Incluso los que son religiosos se enojan con Dios, con la sociedad. O sea, hay mucho enojo al respecto, ¿no? Sí. Va avanzando y luego venimos a la etapa de culpa. Hay una culpa cañona al respecto. ¿Qué hice yo? Es que esa vez me fui y tomé. Es que esa vez me pasó que, no sé, me peleé y hice un coraje muy fuerte y por eso no. O no subí las piernas. Hay muchos mitos también alrededor de esto. ¿No subiste las piernas cuando? O sea, que dicen las pacientes después de... Okay. O sea, que tienen que, a nivel mito, que tienen que tener las piernas arriba. Que es mito, ¿verdad? O sea, es completamente mito que tienen que tener las piernas. Es que no subí las piernas lo suficiente para que pudiera llegar. A ver, bueno, primero obviamente eso hay que desmitificarlo. Pero se juegan muchas cosas. Luego otra cosa bien interesante que sucede es que alrededor hay una presión social y entonces la gente empieza a preguntar, ¿y cuándo los hijos? O sea, ya cuando te empiezan a ver en cierta edad, ¿y cuándo los hijos? Y señores, dejen de hacer estas preguntas. O sea, no es su vida, no pregunten cuándo los hijos, no pregunten cuándo se casan, o sea, no hagan preguntas que no les correspondan porque no saben las luchas internas de las personas que lo están viviendo. O cuando empiezan a ver que el resto de las amigas empiezan a tener hijos y es, ¿por qué yo no? ¿Por qué? O sea, ¿por qué ella sí y yo no? ¿Por qué todas mis amigas están y yo me estoy perdiendo esta parte de la vida? Es también un proceso de ansiedad y de duelo. O a mí lo que me ha tocado ver es la culpa, pero entre pareja. O sea, sí, porque al momento de decir es infertilidad por factor femenino, es como ella tiene la culpa. Claro. Y si es infertilidad por factor masculino, él tiene la culpa. Pero en la sociedad machista que vivimos también es, o sea, ¿cómo yo voy a tener la culpa? O sea, seguramente, ¿cómo yo como hombre voy a tener la culpa? O sea, es algo que se ve muy sutil, pero se logra ver en la consulta. Cuando platicábamos hace rato, les digo, ¿cuántas de las consultas de ustedes somos una pareja que no podemos tener, o sea, que no podemos tener bebés? Y realmente no creo que sea tan alta. O sea, esa parte de la salud mental está completamente de lado. O sea, es nada más el factor biológico de tenemos que lograr el embarazo y es un círculo vicioso, ¿no? O sea, porque es ansiedad, porque no me puedo embarazar, o ya traigo un proceso mental, de salud mental anterior, o sea, ya tengo depresión, ya tengo ansiedad. Y esa parte de lo que estos problemas generan en el cuerpo es a nivel sistémico. O sea, no solo es en la mente. Con una mujer tiene depresión, con una mujer tiene ansiedad. Claro. Bueno, el hombre también, pero bueno, donde se va a implantar el ovocito, bueno, ya fertilizado,
este proceso inflamatorio es sistémico, o sea, esa inflamación que genera la depresión, la ansiedad, el estrés, o sea, el cuerpo no diferencia entre me está persiguiendo un león o no me puedo embarazar, o sea, la respuesta adrenérgica y la liberación de cortisol es la misma. Claro. Entonces, ese proceso inflamatorio también puede ser una causa de que la mujer no ovule, o de que sí ovule pero que no se implante. Oye, pero está cañón esto que estás diciendo, porque entonces luego se culpan estas chicas. Sí. O sea, es que claro, todo el mundo me dice que ya me calme, que ya me relaje. ¿Cuándo en la historia del cálmate, el cálmate calmó a alguien? O sea, jamás en la vida, ¿no? Claro, y suele ser un duelo no reconocido, ¿no? Y si extrapolamos un poquito más, esos embarazos que se pierden de repente, que suele ser el primer embarazo. Yo he visto, no sé, bueno, tú me desmentirás, Pablo, pero yo he visto que el porcentaje de personas que pierden su primer embarazo es literalmente pues importante, ¿no? O sea, en realidad es alto. Y en realidad también la sociedad no considera eso una pérdida real, ¿no? Y la mujer sufre, porque en realidad es un duelo, y es un duelo que no te reconocen, y es un duelo que en realidad te está haciendo cursar por una etapa que puede llevarte hasta una depresión. Y cuidado, porque empiezas también a presionarte de, bueno, otra vez a intentarlo, ¿no? Porque, y ni siquiera le das a tu cuerpo el tiempo suficiente para volver a estar en condiciones para volver a embarazarse. Entonces, la probabilidad de que pierdas unos segundos y te embarazas rápido, me imagino que es mayor, ¿no? Que sabes que lo que estás diciendo ahí es bien importante, porque como es un duelo no reconocido, es un duelo que vives en soledad. Porque luego las personas no vemos a alguien que tuvo una pérdida, o sea, que su embarazo no llegó a término, no lo vemos como una mamá, ¿sí? O sea, creemos que no fue mamá porque no tuvo al bebé en sus brazos y demás. ¡Qué horrible! Y entonces tiendes a vivirlo en soledad, y aun cuando no tengas estas pérdidas, cuando estás en un proceso de infertilidad, no es algo que puedas contar por todo lo que ustedes ya decían, por todos estos juicios que hay socialmente, y entonces al vivirlo tú sola, incluso a veces no lo puedes ni compartir con la pareja, es bastante deprimente. O sea, se llega a momentos de desesperanza tremenda. Esto es terrible, ¿no? Además de la desesperanza, se vuelve como un loop, se vuelve como un ciclo, entonces afecta también la relación de pareja, como bien decías, además de las culpas de es tuyo o mío, la relación de la pareja que tiene temas de infertilidad se empieza a hacer como ríspida si no hay una sólida base. Por eso la importancia de tener, antes de tener hijos, para planearlos incluso, tener como una base sólida, porque esto representa un reto importantísimo para la pareja. Hay parejas que incluso se rompen por este proceso, claro, ¿no? Y que además, entonces es un triple duelo, ¿no? O sea, un duelo de mi maternidad, un duelo de la pareja, un duelo del embarazo, de todo. Entonces, sí se ve también cómo incide, por ejemplo, también en la vida sexual, en el disfrute de la vida sexual. Lo dijimos hace ratito de broma, del coito programado, pero esto incide y le quita la parte erótica, ¿no? Sí, claro. Le quita la parte erótica y eso, pues, deja de ser tan chido, deja de ser tan divertido. De hecho, dentro de las terapias de fertilidad, dependiendo del grado, la severidad o el factor que esté afectado, va a ser el tipo de fertilidad. Si la paciente va a ir a un coito programado, la pareja va a ir a un coito programado, va a ir a una inseminación, va a ir a un in vitro con ovodonación, o sea, hay muchas terapias de fertilidad, ¿no? Eso sí se va a establecer hasta el momento de la consulta, e incluso eso ya se establece con un biólogo de la reproducción, ¿no? O sea, un ginecólogo especialista en reproducción. Pero las terapias se pueden dividir en baja y alta complejidad, ¿no? La baja complejidad, pues, es el coito programado o la inseminación, ¿no? Que en teoría, ya que se hace el abordaje, si la paciente es candidata a estas terapias de baja complejidad, se puede hacer, lo puede hacer ginecólogo, ¿no? Y ya las de alta complejidad sí son ya como específicas del biólogo. Pero al momento en que se da el diagnóstico de infertilidad y le dices a la pareja, ¿sabes qué? Te voy a inducir la ovulación. O sea, suponiendo que el problema es la anovulación, te voy a inducir la ovulación y entonces vas a tomar este medicamento, vas a estar viniendo a medir el folículo ya está grande, te vamos a dar tal medicamento para inducir la ovulación y entonces hoy y mañana van a tener relaciones. Pero resulta que ese día tú tuviste en el trabajo
Un día fatal. El peor día de tu vida. Y aparte tener que llegar a tu casa y tener relaciones cuando... A fuerza. O sea, no a que- fuerza, ajá. pero sí. Pero sí. O ese estrés de pareja, de que dices que sabes que, o sea, no te estoy soportando, pero hoy tenemos Pero que... hoy tenemos que... Pero- Hoy tiene ajá, que pasar. Porque hoy Sí. hiciste algo que me molestó, pero hoy tenemos que tener relaciones, porque si no es esperarnos al siguiente mes, Eso está muy cañón. y eso está muy cañón. O esa angustia de ya me toca la regla o sea, mañana tengo que arreglar, y si no arreglo, entonces me voy a ir a hacer la prueba de embarazo. O sea, esa angustia, o bueno, esa presión que las parejas definen como ya no algo erótico, sino como algo mandatorio, Ujú. genera también estrés, y eso también puede ser contraproducente para lograr un embarazo. Y entonces es la ansiedad de que tenemos que tener relaciones, la ansiedad de que qué tal que sí me llega la regla, qué tal y no me llegó la regla, y dices, entonces a lo mejor sí se logró, pero resulta que no, que a lo mejor se atrasó la ovulación, o bueno, no se atrasó porque la indujimos, pero no hubo la implantación porque el estrés, la ansiedad, el estado, este estado de inflamación que generan estas condiciones, no logró, pero también pudo hacer que tu regla se retrasara. Oye, ¿y ahí aplica, por ejemplo, ayuda médica en cuanto a antidepresivos? Sí, claro, sí. Mira. O sea, Se durante el proceso. Sí, durante el proceso, o sea, lo que comentábamos, muy pocas parejas, y ahí sí también es una parte importante del ginecobstetra, referirlos con un especialista en salud mental, o sea, decirles, tienen que tratar esta parte emocional con los expertos para poder tener todas las partes en orden, ¿no? Si tienes ya un diagnóstico de depresión, de ansiedad, definitivamente va a haber un beneficio si se da la terapia, que bueno, ustedes saben más que yo en esa parte, si va a ser psicoterapia, si va a ser con fármacos, o sea, esa parte se tiene que tratar. O sea, pero mi pregunta específica es, mientras estás buscando embarazarte, ¿sí puedes tomar antidepresivos? Sí, claro. Y estando embarazada también. Pero ¿sabes qué pasa? Tú lo tienes claro, pero creo que hay muchos médicos, porque yo tengo pacientes que están en esta situación, y los médicos anulan o no validan esta parte en cuestión de salud mental, y tú lo estás diciendo. O sea, también las cuestiones como ansiedad, depresión pueden ser causas de que no se dé un embarazo. ¿Qué pasa con los médicos que de pronto parece que, no sé si no les dieron un semestre de psiquiatría o algo, No qué llevaron. pedo, ¿no? Porque no tienen conciencia de esto. Híjole. Digo, no es tu Una caso. disculpilla. A ver, nombres. Una disculpa por el gremio. No, pues, yo creo que ahí sí depende de cada formación de cada médico. O sea, yo cuando platico con mis pacientes digo, yo veo más la parte del embarazo, ¿no? Yo trabajo con otros médicos que son biólogos, que la verdad es que es su rama, ¿no? Y ya que logran el embarazo, si detecto estas condiciones, se refieren. O sea, yo no soy todólogo, y la medicina, o sea, los médicos no somos todólogos, y tú no puedes tratar, o sea, así como yo me especialicé y me subespecialicé en embarazos de alto riesgo y ver que el feto, bla, bla, pues así también hay otras personas que se especializaron Claro. en infinidad de ramas de la salud, o sea, de la salud. Entonces, como por qué voy a pretender que yo puedo tratarlo todo. Oye, y fíjate qué interesante, porque en mi experiencia, todos los casos que yo he tenido en consulta que están en un proceso de tratamiento de fertilidad, ninguno ha tenido acompañamiento psicoterapéutico tampoco. Así es. O sea, a mí me da la impresión que esto tendría que ser mandatorio. Así como ahora los médicos estos que hacen la manga gástrica te mandan al psicólogo. O sea, el médico en fertilidad tendría que sí o sí mandar a la pareja a un acompañamiento terapéutico. Porque como lo estamos diciendo, es un proceso de una montaña rusa muy, muy, muy desgastante para la pareja, para la persona. Y digo, quien está como un poquito más acercado, más cerca a la salud mental, pues puede tomarlo por su parte. Pero creo que tendría que ser, y es un llamado a los que nos están escuchando como médicos en este sentido, de que esto tendría que ser sí o sí dado. O sea, vas a tener un proceso de tratamiento de fertilidad, vas a estar en todo el proceso, en acompañamiento, ya sea con psiquiatría, si es que fuera necesario, y con acompañamiento terapéutico. Y yo creo que una valoración al menos por psiquiatría creo que vale muchísimo la Sí. pena, ¿no? Porque como bien dice Pablo,
Probablemente el problema no es tanto una infertilidad como tal, sino una depresión que está impidiendo un adecuado, bueno, que al final termina siendo infertilidad, pero termina haciendo que no se implante bien o que a lo mejor los ciclos menstruales se alteren. Y yo de repente también en la misma consulta hablando con pacientes es que quisiera ya como cortar el tratamiento para poderme embarazar. Sí, eso pasa muchísimo. Y hablo con ellas también, a ver, ok, emocionalmente no estás estable. Entonces, tu ambiente, el ambiente dentro de ti y el ambiente en el que va a crecer ese niño no es un ambiente sano, ¿no? Obviamente, las alteraciones en neurotransmisión, en hormonas, pues también van a afectar el crecimiento del bebé, ¿no? Entonces, ¿por qué no mejor regulamos un poquito más, planeamos un poquito mejor, platicamos también con el ginecólogo? Porque sí es un tratamiento multidisciplinario, ¿no? Y como lo hemos dicho aquí en otros episodios, no hay salud física si no incluyes a la salud mental. O sea, eso es prácticamente imposible. Claro. Definitivamente. La lucha contra este tipo de cosas es, como bien dice Carla, una montaña rusa, ¿no? O sea, digo, hay cambios físicos, cambios emocionales que definitivamente van a venir a impactar a la relación de pareja, al hombre y a la mujer, ¿no? Y muchas veces también al círculo cercano, ¿no? Sí. Entonces, por eso la importancia de la red de apoyo es altísima, ¿no? Obviamente, y es por eso que en lo que hablaba al inicio del capítulo, del episodio, ¿no? De decir, si tienes la adecuada información, o sea, la psicoeducación es básica, pero tanto tú como paciente como tú como personal de la red de apoyo. Obviamente, si tienes un caso previo, similar a lo que pasa a esa persona, probablemente la empatía es un poco mejor. Pero definitivamente conocer acerca de eso hace o impacta de manera muy positiva a esa pareja que está batallando para reproducirse, ¿no? No dejemos de lado o no quitemos la importancia a lo que es la red de apoyo, porque definitivamente pudiera ser una base fundamental para que las cosas salgan mejor, ¿no? Y para lograr esta empatía en la red de apoyo, creo que tenemos que tener conciencia de lo que pasa ya estando o pensando una pareja con infertilidad. Si ustedes se dan cuenta, el tener un bebé dentro de un matrimonio, dentro de una pareja, es parte de un guión social. Entonces, cuando no logras esto, pues claro que van a venir todos los sentimientos que ustedes ya dijeron, pero luego viene toda una espiral de emociones en torno al tratamiento y a las decisiones médicas que van a tener que hacer. Porque en general, y hoy es muchas cosas en el cuerpo de la mujer son decisión de la mujer y no se sabe hasta qué punto, o sea, como pareja no se sabe hasta qué punto yo puedo intervenir o hasta qué punto no puedo intervenir. ¿Vas a decir algo? No, es que no, me estás te estoy viendo escuchando. bien feo, ¿eh? Es que hablas muy bonito. Bueno, y traigo mi pasaporte además. Y entonces hay, Por si se tiene que ir. sí, hay toda una serie de emociones que se juegan alrededor de estas decisiones, porque son decisiones que no teníamos en ese guión. O sea, nosotros pensábamos que el embarazo se iba a dar de forma espontánea y teníamos todo esto de forma idílica. Cuando nos enfrentamos a que no y nos enfrentamos a que ya somos pacientes con un antecedente con depresión o con ansiedad, pues la cosa empeora un poquito porque no tengo el entendimiento ni de mi situación mental, pero ahora le sumo esto, entonces entramos en esta espiral de cosas donde puede haber depresión tanto por el proceso como previo y nos lleva, por ejemplo, a no tener interés en ninguna otra cosa que no tenga que ver con la fertilidad. O sea, las parejas que están en esta situación no piensan o tienen un ir y venir entre no puedo, pero es más el quiero, se tiene que dar, se va a dar. Y hacen 1000 cosas antes de llegar incluso a un procedimiento de fertilización, sea cual sea. O sea, ya hicieron que fui a sobarme el vientre, no a patadas en el vientre, a sobarme el vientre. Con la Virgen de los Milagros. Exacto, ya comí, no sé, veneno de tiburón, cosas así. Y entonces llegan ya en un desgaste emocional a un proceso de fertilización bastante importante y se da mucha ansiedad porque todas las cosas que piensas están en función de que tienes que lograrlo, de que tienes que lograrlo. O sea, eso es algo que no nos ponemos a pensar como red de apoyo y que a veces no logramos ser empáticos. También no puedes concentrarte en otras actividades por todo este tipo de decisiones. O sea, el estar en un tratamiento de fertilización implica que si las inyecciones, que si prepararte, que si tomar ciertos hormonas y cosas así, que tú tienes que continuar con tu día a día, pero paralelo a esto tienes que estar haciendo cosas para lograr el embarazo y de verdad hay una disminución en la funcionalidad de tu cotidianidad. Y esto es algo que no nos ponemos a pensar porque todo el mundo cree que el embarazo es la cosa más automática
del universo. Y mágica, ¿no? Y ahí es donde entra también desde la fertilidad hasta, ya nos dirás tú, Pablo, también, el mismo embarazo, ¿no? El Sí. mismo parto, la misma cesárea, las mismas, como si no fuera un proceso médico, como si no fuera una situación que tiene que verse de una manera profesional, no tanto como una manera mágica, ¿no? Sí, es que es todo un proceso muy complejo, ¿no? O sea, ahorita hablamos de ovario poliquístico, pero no es la única causa, ¿no? O sea, hay muchas causas. Otra de las causas de infertilidad es endometriosis. Y la endometriosis tiene un impacto en la salud mental también muy importante. O sea, la endometriosis se caracteriza por este problema de las implantaciones de células fuera del útero, pero genera menstruaciones muy dolorosas, ¿no? Entonces, si es una paciente que ya viene con este problema de menstruaciones muy dolorosas o cirugías por endometriosis, ¿no? Y luego la angustia del embarazo, ¿no? Y luego la angustia de vamos a tal procedimiento, si va a ser, cualquiera de las que dijimos. Y luego resulta que esas no, y entonces ahora vamos a una terapia de mayor complejidad. El dinero también es muy importante y es un tema que no se toca. O sea, un in vitro Es carísimo. es carísimo. O sea, aproximadamente en México, de puro in vitro, dependiendo de cómo, de qué dónde? tipo, Ajá. entre 150,000 y 200,000 pesos, ¿no? Cada vez. Sí, para la población mexicana no es como que digan, ay sí, claro, o sea, no, o sea, Deme dos para exacto. llevar. Entonces, o sea, aparte de todo esto es el dinero, la angustia del dinero, y luego se logra el embarazo, y se logra el embarazo y sí va a llegar a término, y que no se complique, y no me está alcanzando y dónde van a ser, y si voy a alcanzar el hospital, Sí. y los honorarios, o sea, lo que es este loop, o sea, es esta bola de nieve de angustia tras ansiedad, y eso suponiendo una paciente que no tuviera un problema de salud mental. Si ya lo tenía de antes, y digo, me enfoco en la paciente porque es la parte ginecológica que yo veo, ¿no? Sí, claro. Pero puede ser de los dos, y seguramente es de los dos cuando hablamos en temas económicos, en temas de Claro. problemas de pareja, peleas de pareja. Entonces, es esta bola de nieve que se va haciendo cada vez más grande, y luego el posparto, se llega al término, se logra el nacimiento, y luego los problemas en el posparto. O sea, no porque ya hayas logrado parir o ya hayas logrado tener tu bebé, todo lo demás se va a borrar. O sea, No. bueno, la mayoría de los problemas de pareja ocurren en el posparto, cuando ya tienen que pues cuidar a un tercero, y entonces se despierta cada 2 horas porque quiere comer, y luego no produce, o sea, la lactancia, y ya se agrietó el pezón y me duele, pero le tengo que dar de comer, y traigo sangrado, y luego fue cesárea y me duele la herida. O sea, ¡Ay, qué bonito! Vamos, ¡Qué o ganas! sea, Ya se me ¡qué antojó ganas! tener otro. ahorita. no, o sea, es que, pero es que pues lo que dijeron es muy importante, o sea, la empatía. O sea, Claro. tú como médico que llega a tu paciente tienes que tener empatía y le tienes que decir, o sea, no es para espantarlos, es para decir, o sea, todo esto va a pasar y necesitas una red de apoyo. O sea, los estudios demuestran que las pacientes que tienen una adecuada red de apoyo, y no tiene que ser la pareja, o sea, puede ser la mamá, la hermana, o sea, Amigas, claro. la red de apoyo mejora muchísimo los resultados perinatales y posparto. Oye, pero entonces yo como red de apoyo, ¿qué tengo que hacer? O sea, ¿qué sí hacer, qué no hacer? O sea, por ejemplo, yo pensaría, no des consejos como de relájate. O sea, neta, en buen plan, eso nunca relaja a nadie. Más bien, cállate la boca y escucha, pregunta. Oye, ¿cómo quieres que esté para ti? Oye, ¿qué puedo hacer? ¿Quieres hablar de esto? Permite que esta plática se dé, porque esto es lo más importante. O sea, las cosas que duelen si no se hablan, lo que no se habla se actúa. Que también es cierto que ya habíamos hablado de red de apoyo en algunos episodios anteriores, que es cierto que tiene que tener diferentes grupos. O sea, obviamente tiene que haber, sí, esta parte como de la familia, de los amigos que sostengan, que apoyen, de decir únicamente aquí estoy para ti, lo que necesites cuando necesites, pero también una red de apoyo de especialistas, ¿no? Obviamente, Claro. eso es una red de apoyo también, el ginecólogo, el psicólogo, el psiquiatra, si hay algún problema autoinmunitario, el reumatólogo, y así me puedo ir, pero toda la tarde, ¿no? Y la cuestión aquí, y lo que dice Pablo es muy cierto, creo que como médicos de repente los tiempos de consulta, la velocidad, la cantidad de pacientes no permiten probablemente para el resto de los especialistas se les complica un poquito como tener un acercamiento a nivel emocional con los pacientes. Creo que la ginecología pudiera ser una de las especialidades
que más requieren este tipo de acercamiento. Oye, pero luego porque- uno escucha en consulta cada cosa de los ginecólogos que hacen y dicen y comentarios, o Sí. sea, del terror. Bueno, pero por eso está el término de violencia Obstétrica, obstétrica, claro, ¿no? sí, sí, sí. Que antes no era ni siquiera validado. O sea, en todo esto, hablando de la red de apoyo de un profesionista, creo que la terapia va a ser fundamental porque ese va a ser el espacio donde no tengas estos juicios Ujú. que te aplastan. Por ejemplo, en el proceso de poder tener un bebé, hay diferentes momentos. De entrada, cuando te enteras. Y ahí tiene que haber un espacio de duelo que tú se lo tienes que dar, que tú tienes que hablar de todas estas etapas y de que va a ser natural que pase por ahí. Y después cada decisión de acuerdo al procedimiento que se utilice, porque no es lo mismo, yo lo he visto en consulta, pensar que va a haber una Inseminación. Sí, eso no es lo mismo pensar que va a ser de esa manera o pensar que es una ovodonación. ¿Sí? Hay otras implicaciones y también se tienen que hablar en terapia y luego se dificulta el proceso cuando es la mujer la que va a terapia, porque les voy a decir una cosa, yo lo que he visto en consulta es que es muchísimo más perdonable, por así decirlo, el que un hombre no pueda tener hijos a que sea la mujer la que sí. Pero es que eso tiene que ver con la expectativa social, Sí, lo que decías, ¿no, totalmente. Rodrigo? O sea, bueno, el papel más importante de la mujer es la maternidad. Obviamente no. O sea, el papel más importante de la mujer es ser mujer. Claro. Lo demás va a ser parte de, pero sí, ese es una indicativo social que ojalá podamos romper como generación, ¿no? Y entonces en terapia, tú darle el espacio a la paciente, porque generalmente quien va a atender esto es la mujer, darle el espacio para que cada decisión sea realmente tomada desde su marco de valores y de conciencia, va a ser importante, porque también a veces luego los médicos tienen estos tiempos de, oye, pues es que lo tenemos que hacer porque te va a bajar tal día y entonces, no, espérate. O sea, eso tiene que llevar otros tiempos y tiene que haber una sensibilidad por parte del médico para entender esto. Y también está la parte económica, que también les afecta bastante a las pacientes, que en general asumen que el hombre es el que va a proveer esta parte económica y que a la mujer le toca la otra parte. Pero es que esta otra parte no depende de la mujer, ¿sí? Y no se entiende como tal. Entonces hay una serie de complicaciones en lo emocional que no las podemos ver porque pues qué mujer que no está pudiendo embarazarse lo habla abiertamente, qué mujer lo habla en la sobremesa, incluso con tus amigas, no es un tema que te sea cómodo hablar. Claro, y Tienes como que- hombre menos. Y como hombre menos, ¿no? Porque creo que luego los hombres ni siquiera lo comprenden como tal. No. Por eso en el capítulo maternidad no nos vieron, que qué ojeices, pero no nos vieron porque piensan que eso es ajeno y eso no es ajeno. No. Y qué bueno que existen especialistas que permiten, porque muchas veces las pacientes primero llegan con el ginecólogo antes que con el psiquiatra o el psicólogo, y que permiten en realidad ese tiempo de escucha para poder hacer las referencias que se necesitan hacer, ¿no? Sí, el problema es que hay demasiado, o sea, hay mucho estigma con la salud mental. Yo lo he visto en consulta, o sea, pacientes ya embarazadas que yo refiero pues, al especialista. Y van, pero ya no van a la cita de seguimiento, pero ya no se toman el medicamento. Hay un gran terror con los medicamentos en el embarazo. Y no, o sea, no se logra comprender que es peor no tratar la salud, o sea, los problemas de salud mental que tomar el antidepresivo. Es mucha desinformación. Mucha desinformación. O sea, tener depresión y ansiedad incrementa hasta casi 2 veces tu probabilidad de tener un parto prematuro. Wow. ¿No? O sea, alguien que diría, como por qué van a hacer antes, por todo este proceso de inflamación que genera en el cuerpo. Es que no solo es la cabeza. Entonces, hay más riesgo de que nazca prematuro. Hay más riesgo de que el bebé no crezca. O sea, la implantación, la formación de la placenta tiene mucho que ver con el ambiente que hay en el útero y es reflejo del ambiente sistémico. Entonces, una placenta que no se implanta bien es una placenta que nos va a dar un bebé de bajo peso por todas estas hormonas que está pasando mamá a bebé. Y entonces hay algo que se llama programación fetal, que es nosotros tenemos nuestra información genética que nos dio mamá, papá, pero hay esta parte de la epigenética que es cómo vamos a expresar nuestros genes dependiendo de nuestro ambiente, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, es cuando estos experimentos que hicieron de gemelos, ¿no? Idénticos y que uno vivió en una parte y el otro otra parte y uno tiene obesidad y el otro no,
¿no? Y resulta que, como si son exactamente Como la usurpadora, ¿no? Ándale, haz de cuenta. Entonces, o sea, como para poner... Pero las dos estaban bien buenas. Como para poner, o sea, como ejemplificar muy fácil qué es la epigenética, es eso. O sea, no porque tengas cierta información genética se va a se va a desarrollar de esa manera. O sea, tiene mucho que ver el ambiente. Y el ambiente de un proceso de depresión, de ansiedad o el simple estrés hace cambios en el cerebro fetal. Y son bebés que cuando nacen tienen mayor predisposición para tener problemas de depresión, de ansiedad, problemas de aprendizaje, pues afecta toda la parte del centro de las emociones del cerebro. Es la parte que más afecta en este tipo de bebés que no crecen lo suficiente en el embarazo. Entonces no solo es, tómate la medicina y ya. Es que esa medicina va a hacer que tus niveles de inflamación Que tu bajen. bebé y tú estés bien. Que tu bebé y que tú estén bien. Entonces... Y que después sigas bien, porque esos cambios se siguen dando en la infancia y en la adolescencia. O sea, esos cambios epigenéticos se siguen presentando, sigue habiendo alteraciones durante los primeros años de vida, y definitivamente un niño que ha vivido un trauma complejo no va a funcionar igual como adulto que aquel que no tenía esta variante, ¿no? Oye, sí hay mucha desinformación, pero yo me pongo a pensar, bueno, si no es algo de lo que generalmente se hable, ¿dónde conseguimos esa información? O sea, los mortales, para empezar un proceso de estos es carísimo, ¿dónde conseguimos la información? Porque lo que estás diciendo de verdad tiene un impacto muy cabrón. O sea, pensar que si no atiendes esta cuestión de salud mental, desde ahí ya vas a programar para ciertas cosas a tu bebé, está muy cañón. Y no es algo que sepamos, porque la mayoría de las mujeres embarazadas que están en un tratamiento psiquiátrico Lo dejan. Esa es una realidad. Porque escuchan mucho a la tía, a la mamá, a la vecina, de híjole, ¿cómo estás tomando medicamentos? Ay, Y- se va a morir, se te va a venir, se te va a quedar, por favor. Que luego no entiendo, pero ahí se andan poniendo la medallita en la panza, ¿no? Y no se toman el medicamento. ¿Qué pedo? Sí. ¿No? Sí. Y Pero- salen luego del hospital ahí con su el capucha. eclipse, no nos vaya a tocar el eclipse porque... Pero sabes que, o sea, la ventaja y lo bonito del cerebro fetal y neonatal es que tiene una plasticidad importantísima. Entonces, aunque hayan crecido en ese ambiente, si se hacen medidas postnatales como lactancia No materna... todo está perdido. No todo está No se perdido, sí. preocupen. O sea, Claro. lactancia materna exclusiva, una buena neuroestimulación puede, si no revertir por completo, sí mitigar muchos de los efectos inútero. Entonces, pues sí, no todo está perdido, pero se tienen que acercar con alguien que les pueda dar esta información. Oye, ahorita se me vino a la mente, o sea que si yo me chupaba el dedo desde la panza de mi mamá, es porque mi mamá traía un tema ahí de ansiedad, ¿no? ¿Sí? No necesariamente. No, ¿por Son qué me lo chupaba? No, ¿O son qué? conductas Ah, como luego de... platicamos. En tu terapia. Bueno, ya, solo se me vino la duda, dije, no marches, mamá, otra cosa más, pero... Sí. O sea, sí, Una raya más al tigre. tampoco quisiera que quedara el concepto de que ya todo, o sea, ya, ¿no? Porque también, es que regresamos a la culpa. O sea, Sí. me pasa, por ejemplo, a bebés que tienen alguna malformación, ¿no? Fue mi culpa. Es que, ¿Qué hice yo? ¿qué hice? O sea, ¿qué no me tomé? Y pues no, es que hay malformaciones, hay problemas cromosómicos que son, o problemas de un gen en específico, o problemas de un cierto número de genes, que es algo que se dio porque no, o sea, me tocaba, pero es simplemente así ocurrió cuando se fertilizó, cuando ocurrió la fecundación, y así pasó. O sea, no es algo que tú pudiste haber hecho. Digo, obviamente hay algunas alteraciones que sí dependen del alcohol, del tabaco, bla, bla, ¿no? Pero la gran mayoría es, pues, porque así venía genéticamente. Y algunos bebés se pierden en el proceso, pero hay otros bebés que nacen y se detecta prenatal, pero no es algo que tú puedas hacer, pero que logren entender que no es algo que pudieron haber hecho para prevenirlo es muy complejo. Pero ¿sabes qué? Es que no es racional. Yo creo que yo te platiqué a ti en algún momento, Pablo, que cuando mi hija nació tuvo ese tipo de sangre rarísima. Sí, no sé cuál, ni siquiera sé cuál. Meconio, ¿qué? No. Este no es sangre. No, tipo de sangre. Ah, bueno, pero es que- Bueno, y el doctor. Aquí. Ya estás muy lejos de la Ya, obstetricia. No sé qué está haciendo. No, la obstetricia y tú Ah, no es son el tipo de sangre. tipo de sangre, ¿no? Es que yo dije, salió con sangre. Dije, No. ¿cómo va a salir con sangre? Pues dices cuando Es una nació. cirugía. No. Cuando nació, la sigue teniendo. Si la sigue teniendo, sí, espero que sí. ¿O negativa es la más rara? No, B. AB negativo. AB Sí, negativo. ¿no? Entonces,
cuando me dice el pediatra, todo muy bien con tu bebé, pero tiene este tipo de sangre. Digo, no es una malformación, no es algo malo. Y se supone que yo soy una persona que en general no es como ignorante, ¿no? Y lloré. ¿Pero por Sí. qué? ¿Qué te implicó? Porque me decía, es que cuando ella se embarace va a tener que ponerse una vacuna, que no sé qué. Y de verdad te da culpa. O sea, aunque sabes que eso no es algo malo, dices, ¿por qué? Desde el por qué a mí o por qué a mi hija, qué pasó, qué hice, es irracional esa culpa. Ya después, claro, lo trabajas y entiendes y lo que sea, pero no es sencillo, o sea, es una cosa que sucede. Así como la onda de amamantar y que lo sufres porque no creo que hay una mujer en el mundo que diga qué hermoso aquí, que No, sí se hay. le agriete todo. Sí hay mujeres que dicen eso. Bueno, o sea, eso es en inmediato y es muy irracional. Imagínate a alguien que de verdad no tiene la información, pues te quedas en ese espiral y te quedas con la culpa toda la vida y andas queriendo compensarles a los chamacos algo que no tiene ningún sentido. Pues a ver, no te vayas tan lejos. O sea, desde la anatomía femenina se tiene mucho desconocimiento, ¿no? O sea, a veces hay gente que no sabe ni qué es el clítoris o dónde está o cuál, Sí. o cuál es la uretra o por dónde tiene que entrar el pene o ese tipo de cosas que definitivamente pues generan desde ahí un problema, ¿no? Yo tuve una paciente en alguna ocasión que le tuvieron que hacer por alguna razón una esterectomía, o sea que fue como la extirpación del útero, y que el esposo dijo, pues ya no se siente igual. Entonces, después Ay, ni de que la fueras qué. Yo dije, ay, sí, Que fuera el de WhatsApp. Exacto, pero eso sirvió para que el señor tuviera ahora sí como sus aventuras de una manera más libre, echándole la culpa a la Ya me señora, encabroné ¿no? con ese señor. Sí. Mándamelo a terapia. Mándamelo a terapia, vas a ver. No creo que vaya, pero y esa es la cuestión, ¿no? Desde la anatomía y sobre todo la anatomía femenina hay un desconocimiento brutal, ¿no? No, de la sexualidad femenina en general hay mucho desconocimiento por parte de hombres Y de y mujeres. de, Y de las y de mismas mujeres. mujeres. Y de la sexualidad durante el embarazo ni hablemos. O sea, No, es o esta un onda tema- de pene-vagina. No es pene-vagina. Eso no es como lo igualitario, es pene-vulva. Sí, ¿no? exacto. Desde ahí, o Exacto, sea, sí. Pero me atrevería a decir que a la fecha ninguna de mis consultas es un acercamiento para preguntar sobre placer sexual, información sobre cómo puedo mejorar. Nadie te pregunta eso. Oiga, doctor, No. ¿sí En el puedo? embarazo. En el embarazo. sí. No, ni en la consulta ginecológica. tampoco. Bueno, no sé si sea un poco por la rama en la que estoy yo, que ya va más embarazos de alto riesgo, pero te ve en la cara y dice, no, es que Se va a enojar. Se va a enojar, te va a regañar. Oye, pero bueno, sí, la sexualidad en el embarazo es todo un tema, ¿no? todo un tema. O sea, la mayoría de las pacientes piensan, alrededor del 50%, 60% piensan que puede ser algo negativo, o sea, que se puede tener un parto pretérmino, que pueden dañar al bebé, que se pueden romper las membranas, y claro que no, al contrario, tener una salud sexual, tener salud sexual en el embarazo mejora el bienestar materno y mejora los resultados perinatales. O sea, tampoco te voy a decir que es todo el tratamiento, pero es una parte importante que se tiene que disfrutar. Casi que más o menos como el 40% de las pacientes piensan o tienen relaciones sexuales durante el embarazo solo con la finalidad de intentar prevenir una infidelidad. Y eso es... Eso es, o sea, son horrible. Y son está en estadísticas... función del hombre. Y son estadísticas que ni siquiera son de México. O sea, de aquí no tenemos información al respecto. O sea, pero si hiciéramos una encuesta de salud y placer sexual en general. Sí, déjate tú del embarazo. Del embarazo, o sea, en general. Sí. O sea, digamos, lograr un orgasmo en una paciente no embarazada. O sea, ni siquiera quiero decir Yo en cuánto. consulta he tenido muchísimas personas Sí. arriba de 30 que nunca han tenido un orgasmo. Exacto. Que no saben qué es eso. Dicen, no sé cómo se sienta. No sé estoy si lo segura tengo. si lo he tenido. Ajá, y yo no lo si has tenido. Si no estás segura, no, o sea, no ha existido. ¿Sí? Claro, Y y si si eso- tuviéramos, si tuviéramos el conocimiento de la anatomía femenina, a ver, hombres, o sea, digo, no van a llegar tan lejos. No es como que al niño le estés haciendo así. No. O sea, no le estás pegando. Exacto. O sea, sí. Bueno, diría Basti, por lo menos no en México. No, al menos acá no. No, y si eso, o sea, ese es el subgrupo de mujeres embarazadas,
pues todavía es menor. O sea, porque aparte se tiene este concepto de la mujer embarazada como un ser ya asexual. O sea, sagrado, ya va a ser mamá. Sí, o sea, en ya el mejor momento- utilizo a Ya otras. siendo mamá ya no puedo Está tener una horrible. sexualidad placentera. Qué cañón. Entonces, sí, o sea, se puede disfrutar la vida sexual en el embarazo sin ningún problema y de hecho mejora. Que en el último trimestre ya está bastante cañón, ¿no? O sea, hasta que Bueno, pueda. depende de la Bueno. posición. Sí. Pero luego otro episodio para hablar de Kama Sutra y todo eso. Sí. Oye, pero hay que hablar también un poquito, hablando de desinformación, me surge este tema del virus del papiloma humano, ¿no? Creo que es un tema importante que a veces se relaciona también con cuestiones de infertilidad. ¿Qué tanto tiene un impacto el VPH, Pablo, en relación a la infertilidad? La verdad es que no es una causa directa de infertilidad. Puede haber ciertos procedimientos, o sea, el VPH va a tener ciertas etapas. ¿Qué es el VPH? El VPH Yo es porque ese era mi tema, pero ya que andas aquí, pues. A ver, Sí, ya que sabes más de Sí, esto. ya que ok. sabes. El VPH es un tipo de virus que va a afectar piel y mucosas y que va a hacer un crecimiento acelerado de cierto tipo de células, que en la piel va a generar principalmente condilomas, ¿no? Lo que la gente conoce como las verrugas. Y en la mucosa puede tener cambios del epitelio que en algunos casos esos cambios en el epitelio pueden desarrollar cáncer, ¿no? Es por eso que hacemos el Papa Nicolau, para poder detectar estas células anormales, para poder detectar el cáncer, ¿no? O sea, bueno, hay una etapa antes del cáncer que se llama displasia, y la displasia, digamos que es como la antesala, ¿no? Entonces, es lo que tratamos de encontrar para poder prevenir un cáncer cervicuterino. Pero el VPH puede dar cáncer en todos lados que tenga mucosas y que esté en contacto con el virus. Entonces, boca, vagina, garganta, pues, o sea, todo lo que sea mucosas, ¿no? Entonces puede generar una displasia. Afortunadamente, no todos los virus de VPH van a desarrollar cáncer, pero sí hay una creencia de que el VPH pudiera generar infertilidad y no. Lo que puede llegar a pasar es que ciertos tratamientos que son un poco más invasivos para tratar el VPH, cuando se corta cierta parte del cuello que tiene displasia, El llamado cono. el llamado cono pudiera tener un impacto en la fertilidad. Dentro de las ramas que dijimos que eran ovulatorias, bla, 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 hay obstructivas, hay cervicales, y puede incluir en esta parte de la cervical que pueda modificar el moco y que pueda impedir un poco el paso del semen, los espermatozoides, y bla, ¿no? Pero que el VPH te lo genere, no. Pero bueno, si tocamos el tema del VPH, o sea, luego se me viene a la mente nuevamente culpa. Porque, Ay, sí. porque hay un estigma tan importante en el VPH, y la verdad es que todos, o casi todos los que tienen vida sexual activa, han estado en contacto con el virus. O sea, arriba del 80% de la población. Y no todos tienen verrugas, no todos tienen displasia. ¿Por qué? Porque el virus sí es altamente contagiable, pero es altamente... el cuerpo lo elimina en la mayoría de las veces, y más si estás vacunado, ¿no? O sea, si tienes la vacuna, que ahorita es la principal forma de prevención, tienes arriba del 90% de prevención contra virus de VPH. Ah, bueno, porque no todos los virus del VPH causan cáncer. Algunos causan verrugas y algunos causan cáncer, que son los que denominamos de alto grado, que son los que intenta prevenir la vacuna. Oye, me surgió la duda en la vacuna. O sea, si tú ya tuviste el diagnóstico de VPH, ¿aún así es recomendable ponerte la vacuna? Claro, porque pudiste haber tenido Uno de los de alto riesgo, pero no los otros. Y Ok. la finalidad de la vacuna, que ahorita es la que tiene 9, o sea, la que tiene 9 cepas, porque puede ser prevención cruzada. O sea, al hacer anticuerpos y te infectas por algún otro tipo, te puede prevenir. Entonces puede que tú te hayas infectado por el 16, que es uno de los virus de alto riesgo. Los más comunes son 16, 18 y otros más, pero los que más comúnmente conocemos, el 16, 18. Entonces puede que te hayas infectado por el 16, pero no por el 18. Entonces, si tú te vacunas, idealmente la vacuna tiene que ser en hombres y mujeres, no solo mujeres. Y antes de iniciar la vida sexual. Por eso se pone entre 9 y 12 años. Pero si entre tú ya- 9 y 12 años. Entre 9 y 12 años. Que también
Ya voy tarde con mi hija. No, es que hay un estigma también porque otra de las cosas que escuchamos es No es vaya que a no, empezar Ya es el permiso. no vaya a empezar. Es el permiso, claro. Claro, sí. Entonces, Qué importante, ¿eh? lo ideal es antes de empezar la vida sexual, pero si ya la empezaste, te puedes vacunar, sin Y problema. también, yo no sabía que también hombres, porque Claro. en cuestiones de salud pública, esa vacuna es, o se tiene pensado que es exclusivamente para las mujeres. Lo que pasa es que a manera de salud pública, quien tiene las consecuencias más graves del VPH es la mujer. O sea, Claro, ella se muere, él no. antes, Le sale verrugas. la principal, antes del cáncer de mama, ya tiene un tiempo que no, la principal causa de muerte en una mujer era el cáncer cervicuterino. Entonces, por eso se especificó al grupo de mujeres, pero al final de cuentas el vector es el hombre. Entonces, bueno, hablando de una pareja heterosexual, pero no quiere decir que una pareja homosexual de dos mujeres no se pueda transmitir. Si alguna está infectada y hay contacto sexual o hay contacto con juguetes, se puede transmitir. Entonces, toda la población antes de iniciar la vida sexual debería estar vacunada, ¿no? Y no es un permiso para... Y no es un No, permiso. no, definitivamente no. Entonces, vacúnense para evitar... Hombres y mujeres. Hombres y mujeres para evitar complicaciones. Ah, bueno, y regresando al tema de la culpa, porque cuando se piensa en VPH, lo primero es, me está siendo infiel. O sea, y el virus del papiloma puede estar mucho tiempo en forma latente en el cuerpo y expresarse cuando tenemos periodos de inmunosupresión. Cuando tienes una enfermedad, cuando el embarazo. En el embarazo puede ser un momento donde pueda surgir lesiones por VPH porque bajan tus defensas. Es un proceso normal del embarazo y puedes tener lesiones y no quiere decir que la paciente haya... que le fueron infiel. Exacto. O sea, ya lo traías y se te presentó en Exacto. ese momento. O al revés, mujeres que van a su chequeo normal y de repente sale una lesión y, oye, pero es que yo tengo 3 años con mi pareja. Pues sí, pero puede que lo hayas traído desde hace tiempo atrás. Puede ser que tu pareja lo haya tenido desde hace mucho tiempo, se contagiaron, pero Y no apenas se había ahorita manifestado. estás expresando la lesión. Que ahí es importante que luego hay pacientes que han llegado con eso, algunos ofendidos, otros lo hacen de manera muy natural, decir, oye, estoy empezando una relación con alguien y me pidió que me hiciera análisis. Ujú. Yo creo que eso es bastante sano. Sí. Bastante sano. ¿No? Oye, a mí me ha pasado mucho tener pacientes en consulta con esta culpa, pero no tanto como en cuanto a infidelidad, sino a decir como, ¿por qué tengo yo VPH? El 80% de la población lo va a tener con vida sexual activa. Claro. O sea, entonces como bajarle un poquito al estigma que tiene esta enfermedad, porque va a ser la enfermedad número 1 de todas las de transmisión sexual, según tengo Sí, entendido. es la transmisión sexual más común, pero aparte de culpa, o sea, el siguiente punto después de sospecha de infidelidad o que crean en una pareja, el siguiente punto es promiscuidad. O sea, la gente asocia VPH con promiscuidad y lo ven como algo malo. O sea, tener Y la múltiples... promiscuidad no es mala. Exacto, es sana, es bonita. O sea, mientras vivas una vida sexual Claro, saludable, sí, claro, o sea, sí, puedes claro. tener tus parejas sexuales y eso no quiere decir, no te hace ni mejor ni peor persona, Hoy vienes ¿no? muy inmoral, Rodrigo. ¿eh? Sí, Bueno, pero entonces como en este entendido de bajémosle a este estigma y informémonos. O sea, Claro. porque tener VPH, o sea, el 80% de la población lo va a tener en algún momento de su vida. Entonces, muchas chicas que he tenido yo en consulta como muy, muy trabadas, en esta onda de me contagió o me contagié, ¿desde cuándo? No vas a encontrar la respuesta, no vas a saber cuándo fue, quién fue, cómo fue que te infectaste, no importa. O sea, lo que importa es Sí, que porque aunque encontrar la respuesta, tienes que actuar, tienes que hacer lo que se tiene que hacer lo y que importa listo. es que te cuides. Claro. O sea, A menos que haya sido tu primera pareja sexual y aún así no quiere decir que te están poniendo el cuerno, como bien dijo. Claro, Pablo, sí, ¿no? sí, A lo mejor él sí no eres su primera pareja y pues le tocó. Ya no desde- les metas ideas a las personas. Ojo, ¿eh? Yo no sé. Ahí se las dejo. Sí. Oigan, ¿algo más de infertilidad que quieran agregar? No, pues nada más que creo que es bien importante que ante temas que nos pueden ser complejos, no emitamos juicios de valor. O sea, cuando estamos cercanos a alguien, nuestro amigo, nuestro familiar, a veces el silencio es la mejor forma de demostrar empatía. yo como haciendo un llamado a la prudencia.
en general a la sociedad de hacer preguntas que, como lo decía al principio de la sesión, que no te compete y que no te corresponde y que... o sea, de la sesión de hoy. De la sesión de hoy. O sea, me refiero a hoy. O sea, no pregunten cosas que no les importan. O sea, más bien pregunten cómo pueden acompañar. No traten de dar consejos a gente que está viviendo este proceso como de ya llegará. Pues a lo mejor no. No sabes. O a lo mejor no quieres, y está bien, ¿no? Y que en tratamiento psicológico, una de las partes importantes es cuando ya pasó una paciente por todo ese proceso y se determina que no se puede, aún y con todo lo que se haya podido hacer, es trabajar con tu proyecto de vida. Primero con el duelo de no vas a ser mamá y después, ¿qué más hay aparte de ser mamá? ¿Cómo puedes redireccionar el rumbo de la pareja, tu propia vida y el proyecto que vas a tener de aquí en adelante, ¿no? Claro. Aprovechamos que Pablo está con nosotros para tocar otro tema, digo, que está a lo mejor no muy relacionado con la infertilidad, o sí, porque es el término de la fertilidad natural. Que dice Carla que yo ya ando, ¿no? Ahí. Sí, y ahorita Pablo nos va a ayudar a ver si es cierto. A ver, voy a ver si es cierto. Ahí trajo el instrumental y todo. No venía preparada, pero... Sí. Entonces, vamos a hablar un poquito de la menopausia, ¿no? Otro como... De mí no vas a estar hablando. ¿No estás todavía ahí? El Peri, claro. No, bueno, ahorita nos van a decir Pablo, a ver si es cierto. Que es otra etapa de la vida de la mujer que llega también a impactar de manera emocional y bien importante, ¿no? Qué tranquila es la vida de la mujer, ya se dieron cuenta, o sea... Qué bien la pasan. Sí, qué bien la pasamos. Que bueno, la menopausia es este cese permanente de la menstruación, marcando el final de la parte... de la vida fértil. De la vida fértil y que dura... al menos 12 meses, ¿no? O sea, este cese de la menstruación, que al menos dura 12 meses y se puede decir que ya estamos en esa etapa. La edad, pues varía mucho, ¿no? Sí, o sea, varía dependiendo de la población. En México la media son 50 años. Ok. O sea que a los 40 ya estamos... A ver, vamos a hablar de la perimenopausia. Está el tema de perimenopausia, que son los 5 años, entre 3 y 5 años pre y post, el diagnóstico de menopausia. Ajá. Que es cuando ocurren todos... No estoy porque tengo 30 apenas. Que ocurren todos estos cambios hormonales relacionados a la menopausia. ¿Qué es la menopausia? Básicamente el ciclo menstrual está dado por los ovarios. Bueno, el ciclo ovárico, que nosotros lo vemos clínicamente por el ciclo menstrual. El ciclo ovárico, al haber ya un término completo de los folículos, que son quien producen estrógenos y progesterona, pues ya no hay un estímulo sobre el endometrio, entonces deja de haber una regla. Entonces, la menopausia es un diagnóstico en retrospectiva, o sea, porque vamos a ver el diagnóstico hasta que tengamos 12 meses de ausencia de la regla, ¿no? Entonces, ahí ya podemos decir menopausia. Pero el periodo, o sea, obviamente el ovario no dice hoy sí funciona, mañana no, ¿no? Entonces, empieza a haber una disminución en el conteo de los folículos, por eso hablando de fertilidad arriba de los 40, se busca se busca un tratamiento o asesoría inmediata. Vámonos. Porque ya estamos en esos últimos periodos, lo que le llamamos reserva ovárica. ¿Qué tantos folículos o qué tantos óvulos me quedan para poder lograr un embarazo? Y entonces se acaban los folículos y llega la menopausia. ¿Y qué es lo que pasa con la menopausia? Que hay una baja importante de estrógenos y progesterona y gran parte del cuerpo de la mujer es dependiente de estrógenos y progesterona, principalmente cerebro y tracto genital. Huesos. Entonces, al haber este cese de hormonas, pues empiezan todos los cambios principales, que son cambios de humor, cambios en la piel. Sí. Imagínate. Problemas incluso de concentración. Los famosos bochornos, que es en una parte del cerebro que altera su sensación, la sensación térmica. Y entonces por eso vienen los bochornos, esta sensación de que sube el calor a la cabeza, y es solo por esto, por esta baja de estrógenos y estos cambios hormonales que ocurren, ¿no? Que estos cambios físicos y cambios emocionales también son también debido mucho a una cuestión social, ¿no? Esta parte de relacionar menopausia con envejecimiento, con una pérdida de belleza, con una pérdida de atractivo, como si estuvieras llegando a una fase donde... Mira, ya estás terminando, ¿no? Ya quédate en tu casa. Pero es que
un poco más de un tercio de la vida de una mujer va a ser en el periodo posmenopáusico. O sea, si estamos hablando de una esperanza de vida de 75 años, pues 25 años va a estar en menopausia. Si llegas a los 90, casi la mitad de tu vida estuvo en la posmenopausia. Entonces, sí es un periodo muy importante. El problema es que tus intervenciones son más útiles en los primeros 5 años después de la menopausia. ¿No? Bueno, en el periodo de la perimenopausia y posmenopausia. ¿Intervenciones te refieres a lo que puedes hacer para...? Bueno, la parte ginecológica, la parte de la terapia de reemplazo hormonal. O sea, las mujeres no tienen por qué sentir bochornos, no tienen por qué sentir cambios de humor. O sea, no se los tienen que aguantar. No, es que eso, volvemos... Ni siquiera tendrían que estar. No es algo que sea natural, o sea, bueno, es algo parte del proceso fisiológico, pero actualmente no tienen por qué sentir todo, o sea, todos hay estos formas cambios. de no sentirse tan mal. Claro, sí, y tendríamos que buscar esa ayuda. Exacto. Y nuevamente entramos a esta parte multidisciplinaria, ¿no? Porque obviamente a nivel emocional también viene un impacto importante, ¿no? Hablando de síntomas como irritabilidad. Las personas posmenopáusicas, hasta 70% de las personas en posmenopausia pueden presentar un aumento de irritabilidad. 70%. Y es uno de los síntomas más importantes, ¿no? Y a esto le vas a sumar, obviamente, problemas de autoestima, problemas de insomnio, hasta 3.5% más problemas de insomnio. Bueno, la en vida esta sexual etapa, también en esa etapa. y una alteración en la vida sexual, que vienen desde sintomatología depresiva, que a lo mejor hay una cuestión ahí de baja de libido, y si le sumas algunos tratamientos psiquiátricos, también algunos medicamentos suelen disminuir la libido, y vienen los problemas de pareja, ¿no? Y ahí entonces empiezan a ver estas cuestiones de problemáticas de pareja por baja de líbido, por resequedad vaginal y por sensaciones también de que la mujer a lo mejor aumenta de peso o su peso a lo mejor no es tan... Ya valió. Qué bonito es la vida. Híjole, me Qué encanta bonita llegar a es esa la edad, vida. me Sí, encantaría. ya quiero. Sí. Y también llegar a ese punto pues requiere ciertos cuidados, ¿no? Y requiere también tomar o tener ciertos... fijarnos más en qué vamos a hacer, en cómo cambiar nuestro estilo de vida para seguir disfrutando una vida plena, ¿no? Sí, o sea, definitivamente no es como... Hay tratamiento. Obviamente en el periodo de la perimenopausia, menopausia y posmenopausia, existen ya otras comorbilidades que nos pueden afectar, ¿no? Hay más prevalencia de diabetes, más prevalencia de hipertensión. La menopausia es un proceso, es un estado donde incrementan los riesgos cardiovasculares por esta baja de estrógenos y progesterona. Pero tampoco quiere decir que no se pueda, porque también igual hay mucho mito alrededor de la terapia de reemplazo hormonal y no, o sea, es sumamente útil. La posmenopausia incrementa el riesgo de osteoporosis y de fracturas, entonces dar terapia de reemplazo hormonal va a mejorar el estado anímico de la paciente porque no se va a sentir mal. Híjole, qué importante. Si está junto con una terapia para estos procesos, porque incrementa también el riesgo de depresión en el estado de la posmenopausia, va a mejorar la salud ósea, o bueno, va a tratar de prevenirla, y va a mejorar la salud sexual, porque bien como dice Rodrigo, o sea, está en un momento donde no hay deseo sexual porque no hay estímulo hormonal, y además hay resequedad vaginal, entonces, pero para todo eso hay tratamiento. ¿Y solo durante que cuánto tiempo tienes que tomar el tratamiento de reemplazo hormonal? ahí es variable, ¿no? Dependiendo de los cuánto duren los síntomas, se recomienda no más de 5 años después de la menopausia. No más ¿Sí? de 5 años. Sí. Pero es una ventana porque pasando los 5 años, por ejemplo, los estrógenos tienen un impacto importante en esta parte de la cognición de la mujer y de generar recuerdos y de memoria, bla, bla. Y la progesterona ayuda un poco a estimular las partes inhibitorias del cerebro para generar como sensación de bienestar. Entonces, dar la terapia de reemplazo mejora, pero solo en los primeros 5 años, porque pasando los 5 años, si no das la terapia, esos efectos benéficos ya no, o sea, ya el cerebro ya hizo los cambios que tenía que hacer y ya. Entonces... No más de 5 años. Pero en los primeros 5 años, o sea, si pasaron 5 años y en ese momento se quiere dar terapia de reemplazo hormonal, ya no se puede. ¿Ya para qué? ¿No? Y bueno, ¿qué otras cosas podemos hacer además de esta terapia hormonal? Bueno, mantener una actitud positiva. Hay que darnos cuenta que sigues siendo la misma mujer, aunque no tengas esa capacidad reproductiva, en realidad sigues siendo tú misma. Y a veces hay también ventajas, ¿no? De estar en esta etapa. ¿Cómo qué ventajas le verían ustedes a esta parte A ver, tú dinos. por ejemplo, no tener que usar ropa interior.
todo eso. Pues sí, ¿no? Rodrigo viene bien inmoral. Bien, ¿Por qué ¿sabe nunca, cómo? ¿por qué nunca Ya no usarías usan ropa calzones. interior? Pues a lo mejor hace mucho calor, quieres andar sin calzones y no tienes miedo No, esto a ya embarazos esto no ya se descontroló. deseados. ¿Qué estás tomando, Rodrigo? Una caguamona aquí. No hay embarazos no deseados. Puedes disfrutar tu sexualidad Sí. desde otro punto de vista. Yo pensaría, o sea, yo diría eso. O sea, ¿Tú no hablarías de los no, calzones? del calzón. No, o sea, si quieren usar calzones sin problema, los pueden seguir usando. O sea, no hay una contraindicación por menopausia. No es Pero, culpa. pero sí, o sea, con la terapia adecuada hay un incremento en el placer sexual si se aborda el tema de forma adecuada, ¿no? O sea, sí tiene que haber placer en la posmenopausia. Tampoco es una condena de menopausia y ya. Claro. Y, Usen lubricantes, usen juguetes sexuales, vivan su Usen a sus sexualidad. maridos. Sí, no. claro. O si no, búsquense otros. Que sirvan mejor. No, Rodrigo, bien. Bueno, ya empezamos a concluir o. Sí, no, ya, Por favor, ya, por favor. ya que se acabe. Ya, sí. A ver, Basti. Yo, bueno, decirles que la infertilidad es un tema, y siempre lo digo en otros episodios, está más cerca de lo que pensamos, pero si tú tienes alguna de esta situación, piensa que ser fértil no es nada más el no voy a poder lograr un proyecto de vida en este guión social. O sea, se puede dar vida de muchas otras maneras y cuando tú te estés tratando para poder tener un bebé, también tienes que acompañarlo de un tratamiento psicológico que te lleve a integrar ese embarazo, esa nueva vida a tu proyecto y que si no se logra, también puedas tener una vida bonita y plena. Y acuérdense que no hay salud física sin salud mental. Carla. No lo tienes que pasar sola. Este es un proceso muy complicado, tengas tu pareja estable o no, agárrate de tu círculo social, de tu red de apoyo, porque pasarlo sola está terrible. Pablo, ¿alguna conclusión? Pues yo diría que se acerquen con nosotros, con la parte ginecológica, pero siempre que se acerquen con médicos que les quieran dar un abordaje integral, ¿no? Yo creo que concluiría que los médicos no somos todólogos y si un médico te quiere tratar todo, Desconfía. te diría ahí no es, ¿no? Claro. Recuerden que es normal experimentar miedo, enojo, culpa, pero si ustedes se acercan a un buen apoyo ginecológico, psicológico y psiquiátrico, la calidad de vida mejorará. O sea, esto no es un signo de debilidad. O sea, en realidad, tener esta opción de acercarte a estos profesionales definitivamente va a ser un cambio en la calidad de vida. Va a ser que no la pele la infertilidad. Todo eso. Y bueno, Pablo, tus redes sociales para que te contacten. Bueno, en Instagram, Dr. Pablo Ling, ahí me encuentran. Hay más cosas como embarazo, pero cualquier duda, pues ahí está. Y bueno, también a nosotros síganos en nuestras redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. YouTube. Y pues bueno, pues muchas gracias. Gracias Gracias a todos. a todos. Y sí usen calzones. La Sí, verdad, yo sí, en esa idea. aunque estén menopáusicas. Si sí usen quieren, si calzones. no quieren, no. Si no quieren, no. Nos vemos en la Gracias, siguiente. adiós. Adiós. Bye.